Entonces, una vez que este solvente captura al cobre, bueno, nuevamente es puesto en contacto con una solución de ácido sulfúrico donde se concentra el sulfato de cobre. Y ya se pasa inmediatamente al proceso inmediato, que es el proceso electrolítico, ¿no? Donde se obtienen los cátodos respectivos que tienen una pureza de 99.99%, que es un estándar para la venta mundial de metales. Así también es para el caso del zinc. Y el tema es qué pasa cuando no tenemos óxido de cobre, sino tenemos sulfuros. Bueno, igual hay que hacer un estudio geológico del lugar de la mina, se hace la voladura, como ustedes han visto al inicio del video, y este mineral hay que someterlo al proceso de conminución, es decir, a la reducción de tamaño, chancadura primaria, secundaria, terciaria, y finalmente hay que ir a una etapa de molienda, Esta etapa de molienda permite obtener ya un material con características de polvo, ¿no? Estamos hablando por debajo de las 300 micras de tamaño. Y aquí ya no se hace el proceso de lixiviación, ¿no? Ya no se usa ácido sulfúrico. Lo que se hace es la molienda húmeda pasa inmediatamente a lo que es la flotación de minerales, donde la pulpa, el sulfuro de cobre, ingresa a un reactor donde hay agua, hay aire, hay una agitación intensa, hay aditivos, en este caso son los xantatos que tienen preferencia por el cobre. Es un reactivo químico especial que tiene preferencia por el cobre. Entonces, con la aplicación del aire y la adición de agentes tensoactivos se forma una especie de jabón, ¿no? Una especie de un jabón líquido, vamos a llamarlo así, que genera una espuma altamente estable, donde, digamos, toda esa burbuja se rodea del mineral, arrastra al cobre hacia la superficie, preferente principalmente, pero eso no significa que no puede arrastrar otros metales. Hay arrastre también de algunos otros metales, pero en menores proporciones, ¿no? Entonces, el concentrado que se obtiene como un cuáquer en la parte superior de la celda de flotación, pasa a una etapa de secado. Una vez que está seco, más o menos, no hablamos seco al 0%, más o menos en el orden del 8-10%, pasa a una etapa de fundición, donde se obtienen ánodos de cobre, pero que son impuros, ¿no? Aún tiene mucha impureza. Entonces, estos ánodos de cobre son puestos en el reactor para hacer el proceso electrolítico y obtener un cátodo de cobre, pero con menor nivel de pureza. Entonces, luego ese cátodo que se obtiene es puesto nuevamente en una solución ácida como ánodo y se vuelve a obtener un cátodo, pero ya con el nivel de pureza deseado. Ese es otro proceso que normalmente se hace cuando el proceso trata un mineral sulfurado. Y esto lo podemos ver en esta parte, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Se están viendo lo que estoy compartiendo? Christopher, ¿está viendo lo que estoy compartiendo? Sí se ve, profesor.
Muy bien, entonces vamos a ver acá. Bueno, esto se lo pueden leer. Este es el molino SAC de Antamina. Eh, Estos molinos son los que tratan los minerales que son sulfurados, ¿no? Para convertirlos literalmente en un material muy fino. Es una molienda húmeda. Cuando se hace cemento, se utiliza también un molino muy parecido a esto, pero se hace una molienda seca. En este caso, la molienda es húmeda, porque esto va a un proceso de flotación. Entonces, aquí están algunas operaciones físicas digamos, dentro de esta industria, ¿no? Hay una trituración, una molienda, un filtrado, centrifugado, decantación, hay flotación, destilación, secado, precipitación, una enorme cantidad de operaciones físico-químicas que permiten finalmente obtener el mineral de interés, ¿no? Aquí hay operaciones químicas como tostación, por ejemplo, en el caso de refinería Cajamarquilla se hace tostación, el mineral sulfurado se somete a una temperatura de 950 grados y se obtiene una calcina, ¿no? Y dióxido de azufre. Entonces aquí puede haber procesos de oxidación, reducción, electrólisis, etc. Aquí podemos ver cómo es la flotación, ¿no? La flotación se tiene la, la pulpa que se introduce a la celda de flotación, se aplica aire, aquí se aplica aditivos que son agentes tensoactivos, los xantatos, que justamente interactúan con el mineral y lo llevan a la parte superior, ¿no? Y aquí ya se obtiene una especie de lodo, ¿no? A partir del cual se va a obtener el mineral de interés. Entonces se puede flotar zinc, se puede flotar plata, se puede flotar plomo, etc. Entonces la lixiviación o extracción líquido-líquido es un proceso en el cual se va a disolver haciendo uso de una solución, que puede ser en este caso una solución ácida, la parte valiosa de un mineral. Pero el cobre, en este caso el ácido sulfúrico no distingue si es cobre o si hay un poco de cadmio, o si hay un poco de zinc, igual lo va a disolver. Entonces, ya el proceso posterior o los procesos posteriores consisten en eliminar esas impurezas para poder obtener una solución rica en el mineral de interés, por ejemplo, sulfato de cobre, sulfato de zinc. La extracción por solventes también es una operación muy importante. En este caso, es un solvente de naturaleza orgánica que tiene preferencia exclusivamente por el cobre, y de esa manera se puede enriquecer la solución de sulfato de cobre. La flotación tiene varios parámetros que son, digamos, determinantes en el éxito de esta operación, ¿no? El tamaño de grano, ¿bien? Estamos hablando de máximo 0.3 milímetros. Estamos hablando de el flujo de aire, el pH, la concentración de los aditivos, tensoactivos, concentración de los xantatos que permiten que esta operación sea exitosa. Demasiado aire lo que hace es llenar el volumen de la celda y no permite el movimiento ¿cómo se llama?, de la pulpa, ¿no? Frena la velocidad de movimiento. Y lo que queremos acá es que haya movimiento, por eso es que se aplica una agitación y el aire pueda, digamos, circular en el sistema, salir del sistema a través de una burbuja, ¿no? Este es el caso de Refinería Cajamarquilla. Este es el tostador,
en la etapa de tostación, en este caso el mineral es sulfuro de zinc, se obtiene a 950 grados, óxido de zinc. Aquí también el mineral ya viene de la parte de la Sierra Central con un tamaño de grano ya bastante pequeño, ¿no? Entonces, ese mineral es introducido en este horno de tostación. Es un reactor químico, ¿no?, que maneja una fase sólida y una fase gaseosa, aire a 950 grados de temperatura. Y bueno, se desarrolla esta reacción, ¿no? Se forma calcina más dióxido de azufre. Esta calcina es una mezcla de óxidos, ¿no? Principalmente óxido de zinc, porque en este mineral de sulfuro de zinc no solamente no es sulfuro de zinc puro, pues eso no existe en ninguna parte, ¿no? Entonces viene acompañado de algunos otros metales en menores proporciones, que finalmente también se recuperan, no es que se botan, ¿no? Ahora el problema es cómo hacer la recuperación. Entonces, posteriormente, esta calcina es disuelta con ácido sulfúrico, es una lixiviación para obtener sulfato de zinc, más otros tipos de sulfatos como consecuencia de las impurezas. Entonces, vamos a ver acá el cobre. El cobre, vamos a ver acá, ¿dónde está? Aquí están los minerales de cobre que son oxidados, ¿no? Por ejemplo, la malaquita son los carbonatos de cobre hidratados con ácido sulfúrico, bueno, va a formar sulfato de cobre, ¿no? La tacamita, que también es cloruro de cobre, igual con ácido sulfúrico va a formar sulfato de cobre. La calcantita, bueno, sulfato de cobre, pentahidratado, ¿no?, con agua de cristalización. Otros minerales son la azurita, crisocola, cuprita, minerales sulfurados, calcopirita, calcosina, cobalina, etcétera, ¿no? Entonces, es como la naturaleza presenta al cobre, ¿no? El reto es, pues, poderlo obtener como metal, ¿no? Entonces, aquí tenemos el diagrama de flujo del proceso de producción de cobre, ¿no?, dependiendo si el mineral es sulfurado o si el mineral es oxidado. Cuando tenemos el mineral oxidado, tenemos la parte hidrometalurgia, y cuando es sulfurado, la parte pirometalurgia. Entonces, aquí lo que ustedes han visto es que había toda una etapa de chancado, una reducción del tamaño, convertido en un grano muy fino, y formar una pila de lixiviación, ¿no? Que, bueno, en el caso de Rodomiro Tomic, pues tiene 1 kilómetro, 10 metros de altura, como cerca de 400 metros de ancho. En otros, seguramente por espacio, tiene 20, 30 metros de altura. Entonces, no es un estándar, ¿no? Entonces, una vez ya acondicionada la solución que contiene el cobre, bueno, se hace uso de la extracción por solventes y vamos a tener ya una solución rica en sulfato de cobre para hacer el proceso electroquímico para poder reducir el catión cobre y convertirlo en catión metálico. Aquí tenemos la parte de la cementación, ¿no? Una vez que, digamos, se desarrolla la lixiviación, termina la lixiviación, bueno, tenemos esa misma montaña de materiales removido para llevarlo a otro lugar donde va a seguir el proceso de lixiviación para tratar de extraer al máximo la cantidad de mineral que está presente en toda esa montaña de material. Pero cuando el proceso es con sulfuro de cobre, tenemos chancado. O sea, aquí es una palabra ya que reduce, va, chancadora primaria, secundaria, terciaria, va a la molienda, ¿no? Va a la molienda. Entonces, y aquí ya tenemos tamaños que son muy, muy finos, ¿no? Estamos hablando como máximo 0.3 milímetros, pues, ¿no?
Y esto, esta molienda es una etapa húmeda y esto ya va a la parte de flotación. Entonces, una vez que se hace la parte de flotación, se saca toda la parte valiosa. Tenemos ganga por un lado, que ya es un mineral, digamos, un estéril, ¿no? Hay que secar a este producto de la flotación y luego hay que fundirlo para obtener cobres como ánodo, pero que son impuros. Entonces, una vez obtenido esos electrodos, hay que hacer una reacción electroquímica usándolo como ánodo y pasando al cátodo, pero que aún todavía no llega a tener el nivel de pureza deseada. Entonces, finalmente lo que se hace es una refinación electrolítica, ¿no? Para nuevamente ese cátodo volverlo a colocar como ánodo y volver a obtener nuevamente otro cátodo, donde los niveles de pureza alcanzan los valores deseados. Bueno, entonces una vez que hay la voladura, toda la infraestructura que se necesita para mover el mineral, aquí tenemos la chancadora primaria, chancadora tipo cónica, hay varios tipos de chancadoras. La chancadora cónica es la que maneja grandes cantidades de flujo de mineral. Aquí se puede ver la boca. Este es un sistema mecánico que tiene un movimiento de rotación muy lento y un movimiento de traslación, ¿no? Es decir, hace esto, pero también se mueve lateralmente, ¿no? En el movimiento lateral es que comprime al mineral y lo va fracturando paulatinamente. Bueno, acá está otro. Este es el transporte de mineral. Normalmente, después de la chancadora primaria, siempre el transporte es a través de fajas, ¿no? Hacia allá prácticamente a la planta. La etapa de lixiviación, donde el óxido de cobre con ácido sulfúrico forma sulfato, ¿no? Pero el ácido sulfúrico no hace distinción, ¿no? Esta es la solución que han visto, la solución, una solución impura aún, ¿no? Para mover esta solución hay que hacer uso de bombas, pero bombas especiales, ¿no? No son bombas para agua, ¿no? Estas bombas normalmente son basadas en titanio. Bueno, esta es la etapa de la planta de ESDE, donde se hace el proceso de lixiviación con el solvente orgánico. Bueno, finalmente la reacción electroquímica, la obtención del cobre, ¿no? Bueno, ya esto vaya a diferentes partes del mundo, ¿no? En otras partes del mundo, estos lo transforman ya, lo vuelven a fundir y lo transforman en cables, en tubos, cables en una gran variedad de diámetros, etcétera, etcétera. Aleaciones.
Este es el molino, los famosos molinos SAC, ¿no? Aquí estos molinos manejan una gran cantidad de bolas de acero endurecidos, tratados térmicamente, que tienen diámetros que van entre los 10 centímetros a 2 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, estas bolas ascienden un cierto nivel en el molino y caen, ¿no? Y caen y van de esa manera reduciendo el tamaño del mineral. Esta etapa, por ejemplo, en la etapa de cemento, en el proceso de producción de cemento es una molienda seca, pero en este caso es una molienda húmeda porque esto va al proceso de flotación. Alarcón, ¿algún comentario? Todo claro, profesor. Profesor. Interesante. Justamente eso también le quería comentar, ¿no? Que acá en Perú lo que he visto más que nada es que se usan las celdas de flotación, ¿no? Muy poco se utiliza la lixiviación en pilas. Eso depende de las características del mineral. Claro, eso también. Los minerales oxidados son más fáciles, bueno, de acuerdo al esquema que te he mostrado, es más fácil obtenerlo haciendo una combinación chancado, primario y secundario, formar una pila y agregarle ácido sulfúrico, ¿no? En el caso del sulfuro es mucho más complicado, ¿no? Como ves, es mucho más complicado. Henry, ¿algún comentario? Profesor, una pregunta. Dígame, señor. Los minerales se encuentran en su forma oxidada y en su forma natural, sin oxidarse, ¿verdad? Y otra pregunta relacionada a ellos, ¿es más rentable en su forma oxidada o cómo, profesor? No, aquí el detalle es hacer el proceso correcto para cada presentación del mineral, ¿no? El mineral ya a nivel mundial se vende como un commodity, tiene o sea, al mejor postor, ¿no? Son los precios internacionales que deciden, o los mercados internacionales, cuál es el precio, ¿no? Ahorita el cobre está a un precio pues, estupendo, ¿no? Y solamente un gobierno desubicado puede desaprovechar estas oportunidades, ¿no? El proceso como tal lo va a definir el mineral, ¿no? ¿Qué característica tiene el mineral? ¿Cómo se presenta en la naturaleza? Y hay que hacer el proceso en cada caso lo más óptimo posible, ¿no? Para obtener la máxima cantidad de rentabilidad. Entonces, ¿dónde está la rentabilidad? Bueno, en remover miles de toneladas del mineral para poder procesarlo, ¿no? Y sacar, pues, cantidades importantes, ¿no? Profesor, disculpe, ¿podría hablarnos un poco más de la pirometalurgia? Al menos la del cobre, como ejemplo. La pirometalurgia. La pirometalurgia lo vamos a comentar con el caso del zinc. En el caso del zinc que se procesa acá, por ejemplo, acá en Lima, en la refinería Cajamarquilla, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? A lo largo de su historia. El mineral viene de la Sierra Central en forma de sulfuro, ¿no? El sulfuro de zinc. El cobre también es lo mismo. El cobre también es lo mismo. Entonces,
En el caso de el zinc, lo que se hace es una tostación del mineral. Esto se lleva a cabo a 950 grados Celsius de temperatura. Y se obtiene una calcina, que es una mezcla de óxidos, principalmente de zinc. Entonces, a esta calcina hay que someterlo a una lixiviación, ¿no? En este caso, usando ácido sulfúrico. Una vez obtenido una solución, en este caso de sulfatos, vamos a tener una solución que tiene alto contenido de zinc, pero también está acompañado de otros metales como cobre, níquel, cobalto. Entonces el reto es ir separando vamos a llamarlo así, minerales trazas, y ir enriqueciendo la solución. Entonces, cuando se obtiene finalmente la solución rica en sulfato de zinc, se procede a hacer el proceso electrolítico, ¿no? En el caso de tener sulfuro de cobre, lo que se hace es proceder a la molienda y hacer el proceso de flotación, ¿no? Hacer el proceso de flotación. Y bueno, en ese caso de obtener la flotación, lo que se hace a continuación es secarlo, fundirlo y producir ánodos de cobre, pero que son impuros, y esos ánodos hay que disolverlos mediante un proceso electrolítico, formar cátodos, esos cátodos volverlo a usar como ánodos para ir obteniendo el cobre de alta pureza, ¿no? O sea, son situaciones distintas, digamos, de cómo se procede cuando cada mineral tiene una presentación en la naturaleza, ¿no? ¿Queda claro, Henry? Sí, profesor, está un poco más claro. Gracias. O sea, fíjate, el cobre como óxido y el cobre como sulfuro, el primero va por lixiviación y el segundo va por molienda flotación, ¿no? Molienda flotación y hacer la fundición y a través de varios procesos electrolíticos obtener el cobre de alta pureza. En el caso del sulfuro de zinc, bueno, va por una etapa de tostación primero y luego de la tostación, la lixiviación y una eliminación de impurezas hasta obtener una solución rica en sulfato de zinc. Y finalmente, bueno, hacer el proceso electrolítico. Vamos a ver acá.
Miren ustedes esta mina acá en Perú, ¿no? En Tapacay, procesa cobre, ¿no?
Profesor, Dígame. Antapacay, lo que habíamos visto, es la mina más grande que hay en el Perú. No. Sauder. Southern Perú es la principal productora integrada de cobre del Perú. También es el principal generador de progreso, desarrollo social y empleo productivo en el sur del país. Desarrollamos una serie de proyectos y programas de responsabilidad social en los rubros de salud, educación, fortalecimiento de capacidades, infraestructura y apoyo agropecuario para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos de las comunidades en las regiones de Tacna y Moquegua. Operamos las minas Toquepala y Cuajone por encima de los 3.400 metros de altitud. Trabajamos las 24 horas del día, los 365 días al año para producir más de 300.000 toneladas de cátodos de cobre. El cobre es un metal industrial
y por lo tanto está presente en todos los artefactos de nuestras viviendas, en la escuela, en el centro de trabajo, salud, esparcimiento, como muchos otros metales. Para aprovechar el cobre, empleamos equipos de mina de gran tamaño. Imagínese que el diámetro de las llantas de cada uno de nuestros volquetes es de 3.5 metros. El mineral extraído de nuestras minas debe ser chancado y pulverizado en estos molinos. Posteriormente, mediante el sistema de flotación, obtenemos el concentrado de cobre, el cual es remitido a la fundición en hilo. El concentrado viaja por tren hacia la fundición, donde es mezclado con fundentes y procesado a 1200 grados centígrados para obtener ánodos de cobre de 99.7% de pureza. El ánodo es llevado a la refinería, donde es purificado aún más para obtener un cátodo de cobre de 4. El cátodo es nuestro producto final y es desde nuestro muelle industrial en hilo que lo exportamos al mundo. En las minas existe mineral con diferente contenido de cobre, por lo que debe ser clasificado. El mineral con mayor contenido de cobre es enviado a las concentradoras, mientras que el de menor contenido Señor, es ¿no se escucha recuperado el video? mediante el sistema de lixiviación. No, profesor, se ve el video claramente, pero el audio no se escucha. Sí, qué raro. Southern Perú es la principal productora integrada de cobre del Perú. Ahora sí se escucha. Es el principal generador de progreso, desarrollo social y empleo productivo en el sur del país. Desarrollamos una serie de proyectos y programas de responsabilidad social en los rubros de salud, educación, fortalecimiento de capacidades, infraestructura y apoyo agropecuario para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos de las comunidades en las regiones de Tacna y Moquegua. Operamos las minas Toquepala y Cuajone por encima de los 3.400 metros de altitud. Trabajamos las 24 horas del día, los 365 días al año para producir más de 300.000 toneladas de cátodos de cobre. El cobre es un metal industrial y por lo tanto está presente en todos los artefactos de nuestras viviendas, en la escuela, en el centro de trabajo, salud, esparcimiento, como muchos otros metales. Para aprovechar el cobre, empleamos equipos de mina de gran tamaño. Imagínese que el diámetro de las llantas de cada uno de nuestros volquetes es de 3.5 metros. El mineral extraído de nuestras minas debe ser chancado y pulverizado en estos molinos. Posteriormente, mediante el sistema de flotación, obtenemos el concentrado de cobre, el cual es remitido a la fundición en hilo. El concentrado viaja por tren hacia la fundición, donde es mezclado con fundentes y procesado a 1200 grados centígrados para obtener ánodos de cobre de 99.7% de pureza. El ánodo es llevado a la refinería, donde es purificado aún más para obtener un cátodo de cobre de 4. El cátodo es nuestro producto final y es desde nuestro muelle industrial en hilo que lo exportamos al mundo. En las minas existe mineral con diferente contenido de cobre, por lo que debe ser clasificado. El mineral con mayor contenido de cobre es enviado a las concentradoras, mientras que el de menor contenido es recuperado mediante el sistema de lixiviación. Para lograrlo, también debemos chancar la roca, colocarla en áreas impermeabilizadas y regarlas con una solución de 6 gramos de ácido por litro de agua que disuelve el cobre de la roca.
Esta solución pasa por una etapa de purificación en el proceso denominado extracción por solventes, la cual es enviada a una planta electrolítica en donde, empleando energía eléctrica, se deposita cobre de alta pureza en una lámina de acero inoxidable. El proceso minero emplea agua, por lo que nuestra operación la obtiene de pozos subterráneos y de la laguna de Suches. Cuidamos tanto el agua que recuperamos más del 75%. El proceso de concentración produce residuos denominados relaves, los cuales se depositan en una zona árida próxima a Toquepala, a 1800 metros sobre el nivel del mar, en el embalse de relaves de Quebrada Honda. Southern Perú es una empresa rentable. Genera ingresos para los gobiernos locales y regionales donde se ubican sus operaciones, así como para el país a través del impuesto a la renta, el canon y las regalías, y otros como el impuesto extraordinario a la minería. En Southern Perú trabajamos más de 10.000 personas de manera directa o indirecta, quienes cumplimos una labor positiva en pro del desarrollo local, regional y nacional. ¿Qué le parece ese video, señor Henry? Muy interesante. Notamos que tenemos prácticamente los metales en todas las cosas que utilizamos día a día y que la empresa, bueno, en este caso la empresa peruana, hace una gran producción al año, con una infraestructura que obviamente es inmensa, pues, esos equipos, maquinarias. Muy La sorprendente, la llanta de un verdad. carro pesa como más de 2 toneladas. Y mide más de 3 metros de diámetro.
bien, esto es en México, ¿no? El proceso de producción de zinc es bien similar a lo que se hace acá en Cajamarquilla, ¿no? Ahí han visto el proceso de tostación, el tostador. Bueno, viene la lixiviación, se obtiene la solución, se obtienen los cátodos de zinc y se hace una fundición para obtener ese mismo patrón del zinc que vieron acá como ya digamos, el bloque final, se hace también acá en Cajamarquilla. Acá en Perú también se vende ese tipo de bloque, ¿no? Ese bloque pesa 25 kilos, tiene 50 centímetros de largo, 5 de ancho, no, 25, 60 de largo, 25 de ancho y 5 centímetros de espesor. Y hace mucho tiempo atrás, hace como 12 años, en Cajamarquilla se empezó a hacer un bloque, le llamaban jumbo, de 1 tonelada, ¿no? Pero no se vendía o no se vende acá en Perú. El complejo metalúrgico de La Oroya. Promoviendo el desarrollo industrial y comercial de la región central y del país, generando importantes divisas a la nación. Circuito de zinc. El circuito está conformado por las siguientes plantas: tostadores, lixiviación, casa de celdas, fusión y moldeo, tratamiento de residuos, cadmio, indio y ácido sulfúrico. Tostadores de zinc. Anualmente 160.000 toneladas métricas de concentrados de zinc provenientes de las concentradoras de Paraxá y Martúnel de nuestra empresa, y cuya mezcla promedia una ley de 52% de zinc, son procesados en 3 tostadores de cama fluida y 1 de cama turbulenta. Existen 2 líneas de perdigonación para preparar la alimentación a los tostadores de cama fluida. La temperatura de operación se mantiene entre 960 y 980 grados centígrados, regulando la alimentación de perdigones y de aire desde un panel de control. Las reacciones que se producen son de oxidación de los sulfuros contenidos en los concentrados por la acción de oxígeno del aire inyectado por compresoras a los tostadores, siendo dichas reacciones exotérmicas. Al tostador de cama turbulenta los concentrados son alimentados directamente por medio de una faja de alta velocidad y el aire necesario para las reacciones es insuflado a través de los inyectores por una compresora. La temperatura de operación varía entre 940 y 950 grados centígrados. Los controles necesarios para el funcionamiento de este tostador se realizan desde un panel central. El producto de los tostadores es la calcina, compuesta principalmente por óxido de zinc y un complejo oxidado de fierro y zinc denominado ferrita. Además contiene porcentajes menores de sulfato de zinc y azufre como sulfuro. El calor de los gases producidos en los tostadores de cama fluida se emplea para producir vapor en calderos de calor residual, y los gases son enviados a la planta de Cotrel central para recuperar la calcina fina. Mientras que el calor de los gases del tostador de cama turbulenta es utilizado para producir vapor en un caldero de flujo forzado. Y los gases sulfurosos de este tostador son procesados en una planta para producir ácido sulfúrico concentrado de 98,5% y oleum de 105%, utilizando el proceso de contacto.
La planta tiene una capacidad de producción de 55.000 toneladas métricas por año. Lixiviación. La calcina gruesa proveniente de los tostadores de cama fluida es molida y mezclada con la calcina del tostador de cama turbulenta y la calcina recuperada en cotrel central, antes de ser reenviada al proceso de lixiviación, el que se realiza en tanques reactores. En esta etapa, el óxido de zinc, contenido en la calcina, es convertido a sulfato de zinc por acción del ácido sulfúrico libre de electrolito gastado, el que se emplea como lixiviante. El fierro solubilizado en esta etapa se oxida con dióxido de manganeso para luego ser precipitado como hidróxido. Algunas impurezas como el arsénico y el antimonio coprecipitan con la gel de fierro. La pulpa lixiviada obtenida está compuesta por la solución de sulfato de zinc impura y un residuo compuesto en mayor porcentaje por las ferritas, las que son insolubles en esta etapa de lixiviación neutra. Anteriormente este proceso se realizaba por tandas. Actualmente se utiliza el proceso continuo. Para la separación de las fases sólida y líquida de la pulpa lixiviada se utiliza 3 espesadores y 4 filtros rotatorios al vacío, conformando una batería de sedimentación y lavado del residuo en contracorriente, separándose la solución impura del residuo. Purificación. La solución impura es procesada en la etapa de purificación en tanques reactores, utilizando polvo de zinc para cementar impurezas como cobre, cadmio, arsénico, antimonio y otros elementos. Luego es filtrada separándose la solución purificada de sulfato de zinc y un residuo que es procesado en la planta de cadmio. La solución pura es mezclada con electrolito gastado para componer el electrolito que se alimenta a las celdas de electrodeposición. Casa de celdas. La casa de celdas lo constituyen 18 bloques con 20 celdas cada uno. Cada celda tiene 30 cátodos de aluminio y 31 ánodos de una aleación plomo-plata. El amperaje de operación es de 22.500 amperios con un voltaje de 3,5 voltios por celda y una densidad de corriente de 640 amperios por metro cuadrado. Durante la electrólisis, el zinc contenido en el electrolito es depositado en los cátodos de aluminio y se regenera ácido sulfúrico. Las cosechas de los cátodos de zinc refinados se realizan cada 16 horas. Fusión y moldeo. Los cátodos de zinc son fundidos en un horno eléctrico de baja inducción. El metal líquido es moldeado en barras de 25 kilogramos. La pureza del zinc refinado es de 99,997% y la capacidad de la refinería es de 70.000 toneladas métricas por año. Ven, jóvenes, este es el proceso productivo de zinc, ¿no? Ven que entonces aquí han podido ver en la orolla el proceso a partir de sulfuro de zinc, ¿no? Pasa ya previamente, bueno, acá ya la parte, no se ve la conminución, nada de eso, ya prácticamente va directamente al tostador, ¿no? En ese tostador es donde se obtiene la calcina que con el mismo sulfuro de hidrógeno que se produce en esa etapa, se vuelve a producir ácido sulfúrico, que sirve para hacer la lixiviación.
ven acá es lo que se hace en refinería de Cajamarquilla, ¿no? Una vez que se lleva a cabo el proceso electrolítico, la parte electroquímica termina y se desprenden las placas de zinc y luego se lleva a un horno de fundición, ¿no? A un horno de arco. Y de ahí se obtienen ya lingotes de zinc, ¿no? Esta flama que ven acá es para evitar la oxidación y mantener la temperatura. Muy bien, jóvenes. Haciendo gusto también volverlos a ver nuevamente. Como ven, esta parte de lo que es la aplicación de la electroquímica en la parte minera es pues pan de todos los días, ¿no? Esta ha sido solamente una visión para la parte de cobre, zinc, pero también hay parte de oro, plata, níquel, etcétera, ¿no? Y hay otra parte, es ya el uso de estos metales en procesos galvánicos, ¿no? Otra etapa electroquímica, por ejemplo, para usar el oro como recubrimiento metálico, vía electrolítica, ¿no? Ya es otro rubro. Muy bien, entonces, jóvenes, si no hay más preguntas, ya nos estaríamos retirando y volviéndonos a encontrar la próxima semana. ¿Cómo van con su tema de investigación? Creo que la próxima semana es la presentación o la siguiente todavía, de esta que viene a la siguiente, no me acuerdo. Ahí lo debo tener apuntado. Semana 13 mencionó, ¿no, profesor? Ajá. Estamos en la semana 10, ¿no? O 11. 11. 11. Muy bien. Muy bien, jóvenes. A seguir trabajando. Yo pienso que ya mucha gente se ha ido. No sé por qué. Piensan que vienen de recreo acá al curso y luego se van, ¿no? Hay muchas cosas interesantes acá que se puede aprender. Pero ya depende también de ustedes, ¿no? Que le pongan ganas, etcétera. Y sigan investigando estos procesos de metalurgia, de industria minera, ¿no? Muy importante. Muy bien, un abrazo, que tengan un feliz día y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, ingeniero.